touch. What I want to hear is your emotion. Whatever will be the waves that lead this new age. How are you feeling now? It's in motion. I want to draw a dream, one that won't disappear in a flash, turning round and round, a burning passion. Without you, with you, as our two souls become one, I cry, what is my life for without a mission? As you're heading out, I wish you good luck, till we meet again, say you will live to tell the tale. Just believe in myself, and like in my dreams, this world can't stop me. I got this, now speed up, just believe in myself. These long, lonely nights can't hold me down. I see the future, speed up, and now at last there is a purpose I have found, now that I believe in myself. Al día siguiente, Kirito ahora mismo estaba probando su conjunto de ropa, dado que había perdido el duelo contra Heathcliff, no le quedaba de otra más que unirse al gremio de los Caballeros de la Hermandad de la Sangre. Los integrantes del gremio habían hecho lo posible por hacer que las nuevas ropas de Kirito fueran lo más parecido posible a sus prendas anteriores, y si bien estaban casi idénticas había un detalle pequeñito pero muy importante. Le quedaba grande, al parecer no habían calculado bien, todo esto era visto por una divertida Asuna que le estaba haciendo compañía. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella casi burlonamente, a lo que el azabache solo pudo mirarla con incomodidad. Esto es mucho más incómodo de lo que crees que es, Kirito se quejó, no solo la ropa le quedaba grande, sino que era mucho más incómoda y para rematar, desbalanceaba los atributos. Hicieron lo mejor que pudieron para que la repartición de estadísticas no fuera tan abrupta, te llevará un tiempo acostumbrarte, Asuna dijo por experiencia, al inicio también encontró incómodo su nueva vestimenta. Kirito solo pudo dejar escapar un pesado suspiro, el rojo y el blanco no eran sus colores favoritos, se había acostumbrado demasiado al negro. El chico se sentó, soltó un suspiro exasperado, es entonces cuando Asuna notó el rostro conflictivo de Kirito, podía ver una multitud de emociones recorriendo el rostro de su amigo, podía ver que no era por haber perdido, al contrario Kirito estaba tomando bien su derrota, claro podía ver la amargura en su rostro pero había algo más. Al notar la mirada de la castaña, Kirito suspiró mientras trataba de buscar las palabras adecuadas para explicar el por qué se había mantenido tanto tiempo como un jugador solitario. Kirito, hay algo que quiero preguntarte, el espadachín negro la miró atento, ¿por qué te es tan difícil querer formar parte de un gremio? Inmediatamente Kirito se tensó visiblemente, como si estuviera teniendo un terrible recuerdo que quisiera dejar enterrado. Vio su mano temblar. Hace mucho tiempo, formé parte de un gremio. Asuna vio con algo de sorpresa a Kirito, pero si no tenía ninguna marca distintiva de dicho gremio, solo podía suponer que algo le había ocurrido. A quienes formaron dicho gremio se llamaban Gatos Negros Iluminados por la Luna, eran un gremio que tenía quizá un par de días de haberse formado. Ciertamente su nivel era inferior al mío, no les dije en un inicio cuál era mi verdadero nivel. Las imágenes de esos pocos días que convivió con ellos, lo llenaban de una profunda tristeza. Ellos todavía eran bastante inexpertos, lo que se notaba ya que no lo identificaron inmediatamente como el Bitter, fue por eso que había decidido quedarse, pensado que podría pasar desapercibido por un tiempo al menos. Llegué a sentir algo de envidia por la forma tan relajada en la que se comportaban. Kirito suspiró, recordando cómo ellos todavía estaban bastante tranquilos pese a la situación, pensando que todavía tenían mucho camino que recorrer antes de volverse verdaderos guerreros, pero un día. El recuerdo de ese día, donde habían terminado en un cuarto que resultó ser una trampa en la que se vieron rodeados por múltiples enemigos de alto nivel, la abrumadora cantidad de enemigos y el alto nivel de daños terminó condenando a los 5 jóvenes quienes uno a uno cayeron. Tras ese día, Kirito sintió una profunda sensación de tristeza y culpa, si no hubiera herido mantenerlas a par y cierto, y les hubiera revelado su verdadero nivel.
quizás habrían pensando mejor las cosas, pero fue eso lo que lo hizo sentir que la muerte de ellos había sido por su culpa, que le importó más mantenerse encubierto, que la vida de ellos se había perdido por algo tan banal. Asuna lo observó en silencio con una mirada de completa sorpresa y pena por lo que había pasado. Kirito había oído rumores acerca de que durante un tiempo Kirito estuvo en un comportamiento errático. Ella lo pudo escuchar murmurando, por lo que se acercó a él y lo tomó de la cara. Tranquilo, no tienes que culparte por eso, tú mismo lo dijiste, no te diste cuenta de que era una trampa hasta que fue demasiado tarde. Ella trató de calmarlo. Ya sé que dejara esa culpa, sé que fue una experiencia bastante traumática, pero quedarte a lamentarte de lo que hubieras hecho no hará nada, lo mejor que puedes hacer es solo tratar de mejorar, y ahora que estás en un gremio diferente, y que todos aquí te apoyaremos. Kirito se sintió algo nervioso, ciertamente tenía que la historia se repitiera una vez más, incluso si estaba en uno de los gremios más poderosos de Sao, todavía estaba esa pequeña sensación de que en cualquier momento, pudiera pasar. Asuna entonces llevó a Kirito con los demás integrantes del gremio para poder presentarlo con el resto de los integrantes del gremio, principalmente con Moulis, Shido y Hayato, que eran de los más destacados del gremio y que sin duda lo recibirían muy bien. Es entonces que Asuna ya estaba preparando una misión para explorar los pisos inferiores, en busca de algunos tesoros, esto con el propósito de ir reafirmando los lazos entre los nuevos compañeros de equipo, eso y que ahora debían andar con mucha más cautela en los nuevos pisos, pues los enemigos que aparecían eran demasiado fuertes e increíblemente numerosos, por lo que ahora mismo era tener que estar más preparados. Ahora mismo, estaban en una lucha en la que no se podían dar el lujo de no ir con el equipo adecuado o con el nivel suficiente para poder salir victoriosos, pero entonces mientras seguían hablando uno de los integrantes del gremio se acerca. Lamento interrumpir, pero necesito que Kirito venga conmigo. Asuna lo miró confundida. Kirito formará un grupo conmigo y Kuradel para poder explorar el piso 55. Pero... mis disculpas, vicecomandante, pero ya se han asignado los grupos y como sabe, la confianza de los integrantes del gremio no es la mejor luego de la partida del maestro de campo. Asuna torció la boca. Era cierto que desde que Zero abandonó el gremio cuando más se habían complicado las cosas, además, quisiera ver sus habilidades de lucha en persona. Además, usted también tiene que dirigir su propio grupo de exploración en el mismo piso. Aunque ella quería refutar, la verdad es que no podía. Asuna esperaba al menos tenerlo en su grupo para dejar que se acostumbrara, si lo hacía con gente con la que ya había luchado codo a codo previamente. Pero a regañadientes, ella tuvo que aceptar, aún seguía sin confiar en Kuradel, incluso si ya había pasado bastante tiempo desde aquel incidente. Kirito se reunió con Kuradel y Godfrey. Con el último dándole una palmada en la espalda a Kuradel, quien estaba tan incómodo como lo estaba Kirito. De ahora en adelante somos compañeros, así que cuanto antes puedan arreglar sus diferencias es mucho mejor, Godfrey dijo mientras Kuradel solo suspiraba. Yo, me disculpo por mi actitud anterior antes. Kuradel hizo una reverencia de disculpa, pero Kirito pudo ver cómo él lo hace de manera forzada, así que por favor, perdóname. Sí, no hay problema, Kirito lo dijo en un tono incómodo. Dado que será nuestra primera misión juntos, necesito ver tus habilidades frente a situaciones peligrosas, así que voy a tomar sus cristales por hoy. Kirito abrió los ojos cuando Godfrey habló. A Kirito no le gustaba esa idea, pero de nuevo, eran las reglas del gremio, así que poco a nada podía hacer, así que sin otra opción entregó sus cristales. Los tres se dirigieron hacia una zona montañosa del piso 55, donde podrían encontrar recursos y quizás hasta algunas recompensas. Ahora mismo necesitaban de todo lo que pudieran reunir. El recorrido fue bueno, aunque bastante cansado por lo difícil que era acceder a los lugares. Finalmente se tomaron un momento para descansar. Kuradel había comprado previamente unos paquetes con comida justamente para el viaje, naturalmente les ayudaría a aguantar la jornada hasta que regresaran al gremio. Godfrey y Kirito tomaron sus respectivas bebidas de las bolsas, pero entonces Kirito se percató de algo. Kuradel no probaba nada y en cuanto el pelinegro le dio un sorbo a la bebida, pudo ver una sonrisa cruel dibujada en el rostro de Kuradel, lo que lo hizo arrojar rápidamente la botella. Dentro de la visión del HUD, apareció un icono de señal de alteración de estado, la parálisis.
Cuando Kirito trató de levantarse, todo su cuerpo fue víctima de una parálisis la cual le impedía moverse adecuadamente. No solo él, Godfrey también cayó boca arriba, rodó mientras Kuradel se reía como un maniático, satisfecho de ver que ellos dos ya estaban atrapados. Kuradel, Godfrey habló apenas, queriendo creer que su camarada había sido engañado. Esa agua, tú la compraste. Ay, Godfrey, en serio que eres un estúpido, no eres más que un montón de músculos sin cerebro. Kuradel se acercó con su espada ahora desenfundada, mirando con una sonrisa psicótica al pobre hombre. ¿Qué estás haciendo, Kuradel? Godfrey preguntó aterrado. Piensa racionalmente, en cuanto la vicecomandante Asuna o Heathcliff se enteren. Cuando se enteren, Kuradel dijo burlonamente, de lo que ellos se enteraran, será de que fuimos atacados por un grupo de jugadores, que los tomaron por sorpresa pero yo logré derrotarlos y regresar con vida y por eso mi marcador se volvió naranja. Y con solamente yo como testigo, no habrá quien cuestione, es el crimen perfecto. Con una sonrisa cruel y despiadada, Kuradel apuñaló a Godfrey, torturándolo lenta y cruelmente, mientras el indefenso Godfrey solo podía mirar impotente como su barra de salud disminuye hasta finalmente, llegar a cero y morir en una explosión de cristales, todo siendo visto por un horrorizado Kirito. Eso, simplemente era horrible, porque alguien le haría eso a uno de sus camaradas. Kirito sabía que desde que conoció a Kuradel que algo andaba mal pero no pensó que él estaría así de retorcido. Acabas de matar a uno de tus camaradas, incluso parejas feliz haciéndolo, porque alguien como tú siquiera está en el gremio de los caballeros de la Hermandad de la Sangre. Kirito preguntó mientras veía cómo Kuradel abría su menú, estarías mejor en un gremio de criminales. Pues no estás tan equivocado. Kuradel se retiró una parte de su uniforme, dejando ver una marca, y Kirito abrió los ojos cuando reconoció cuál era. Ataúd risueño, Kirito dijo incrédulo. Ahí aprendí a cómo hacer esa técnica de parálisis. Te sorprendería saber las muchas maneras que tienen para dejar a un jugador indefenso, el traidor dijo, mientras se acercaba a Kirito. Bueno, ya fue suficiente charla, sería una pena que el efecto del veneno terminara. Kuradel apuñaló a Kirito en la pierna, y su barra de salud rápidamente comenzó a disminuir mientras él poco o nada podía hacer para defenderse. ¿Cómo se siente saber que vas a morir pronto? Kuradel preguntó, disfrutando de ver cómo lentamente la salud de Kirito bajaba. Kirito no pudo formular una respuesta, realmente era así como moriría, de todas las maneras que pensó que podría morir, definitivamente, esta no era de la que pensaba que podría de esta manera. Quizás, era su castigo. Mientras veía su salud llegar a rojo, sintió entonces como su determinación volvía a crecer. No morirá aquí, él saldrá de aquí, volverá al mundo real. Con mucho esfuerzo logró mover su mano y tomar la espada de Kuradel tratando de detenerlos, pero eso solo hizo que el hombre riera aún más, como si le pareciera extremadamente divertido los intentos del chico por tratar de aferrarse a la vida. Y cuando todo parecía perdido, una poderosa estocada golpeó a Kuradel, alejándolo unos buenos 20 metros, justo cuando estaba solo uno de HP. Entre la rojiza visión de Kirito, podía ver a Asuna, quien rápidamente se agachó para usar un objeto curativo, el cual restauró por completo su salud, pero no la parálisis. Apenas terminó eso, y Ulis junto con Shido llegaron para auxiliar a Kirito. Tuve un mal presentimiento, así que revise tu posición en el mapa. En cuanto vi que Godfrey había desaparecido vinimos en cuanto pudimos, Asuna dijo mirando aliviada a Kirito. Shido y Shido obviamente miraban con furia a Kuradel, recordando que de igual manera los quiso eliminar antes, y no haber sido por cero probablemente no estarían aquí ahora mismo. Cuídenlo, yo me encargo. Asuna comenzó a caminar hacia un nervioso Kuradel, quien sudó frío por la fría mirada que le estaba dirigiendo la vicecomandante de su gremio. Asuna-sanma, estábamos entrenando, sí eso, está. Kuradel no terminó de hablar cuando Asuna le lanzó una estocada tan rápido que solo pudo ver un borrón celeste hacerle un corte, y luego 2, 7, 12 y así sucesivamente. Kuradel solo pudo ver un lluvia de estocadas que dejaron cortes por todo su cuerpo mientras retrocedía del miedo y ver cómo su salud empezaba a disminuir drásticamente. Asuna se detuvo dejando al indefenso Kuradel con solo 1 de HP, el miedo se apoderó del traidor por lo que se puso de rodillas y empezó a suplicar.
Por favor, se lo ruego, déjeme vivir, lo lamento, voy a dejar el gremio y me iré. Kuradel prácticamente rogó por su vida, pero Asuna lo continuó observándolo con una mirada fría. Justo cuando Asuna parecía que estaba bajando su guardia y que le perdonaría la vida al traidor, Kuradel sonrió cruelmente. Justo había esperado que ella apelara a la compasión de su corazón, pero ese fue su error. Justo cuando iba a aprovechar esa breve pero oportuna brecha, Asuna no se había descuidado en lo más mínimo, ya habiendo tenido desconfianza de Kuradel por lo ocurrido hace varios meses, estaba lista por si el traidor quería recurrir a una jugada tan baja como esa. Ella interceptó y bloqueó el ataque. Kuradel jamás se esperó eso, por lo que él quedó completamente vulnerable para que Asuna le diera el golpe de gracia, y lo que alguna vez fue Kuradel desapareció en una explosión de cristales. Los presentes hicieron una mueca. Matar a otros jugadores era algo que no querían ver, pero en este caso, era algo necesario. Kuradel no solo había intentado matar, probablemente ya lo había hecho por ser perteneciente a Ataúd Risueño. Asuna se mantuvo con una mirada sombría, probablemente procesando lo que había hecho. Después de todo había arrebatado su primera vida. Era algo que definitivamente no era fácil de procesar, y menos teniendo apenas 17 años. Finalmente, tras un minuto, Asuna se dio la vuelta tratando de aparentar la mayor calma que pudo reunir. ¿Estás bien, Kirito?, ella preguntó. Sí, lo estoy, él dijo, sorprendido por la aparente calma que estaba teniendo Asuna frente a la situación. Menos mal, tenemos que volver, hay que informar a Heathcliff de lo sucedido. Tras unos minutos, los cuatro regresaron al gremio, atrayendo inmediatamente las miradas de los integrantes del gremio al ver que el cursor de Asuna se había vuelto naranja. Heathcliff no tardó en llegar y pedir un informe de lo que había sucedido. Kirito y Asuna comentaron lo que sucedió, con un Heathcliff procesando todo. La noticia de que todo este tiempo hubieran tenido un traidor entre sus filas, todo este tiempo iba a mermar mucho la confianza de los que formaban parte del gremio. Ya de por sí la salida de Zero había impactado en la moral del gremio. Con esta nueva noticia, sin duda ahora habría demasiada tensión y sobre todo desconfianza, no solo entre los integrantes del gremio, sino en los que veían a su gremio como la última y más certera esperanza de poder regresar al mundo real. Tras una discusión que duró cerca de 40 minutos, Heathcliff le dijo a Kirito y Asuna que descansarán por el resto del día. Mientras el líder del gremio se quedaba completamente solo en la oficina, no podía evitar pensar en cómo todo estaba saliéndose de control. Primero fue la inesperada salida de Zero, después los dos extraños jefes que aparecieron, y luego los nuevos enemigos que ahora estaban en el siguiente piso que desbloquearon, y ahora esto. Es como si simplemente esto se viniera abajo por sí solo. Heathcliff miró unos breves momentos su escritorio. Esto no era lo que quería que Sao fuera. El peligris observó por la ventana, contemplando la puesta de sol, meditando lo que estaba pasando. Esto se estaba alejando de lo que originalmente esperaba que fuera. Algo muy malo estaba ocurriendo. Sea lo que sea que esté ocurriendo, es seguro decir que están por librarse una lucha increíblemente difícil para poder recuperar nuestra libertad. Heathcliff apretó su puño. Todo esto no debería de estar pasando, pero estoy bastante seguro de que quien puede tener las respuestas que necesitamos es Zero. Por algo lo reclute para que formara parte del gremio. Todo el equipo que él tiene es imposible de conseguir en Sao porque jamás fue programado. Él lo sabía que toda la historia que Zero había contado de que obtuvo la armadura y su sable en un evento era mentira, pero fue eso precisamente lo que hizo que quisiera tenerlo en sus filas, para vigilarlo, y ahora que no estaba, podía casi asegurar que había partido para enfrentar todo esto solo. Si mi teoría es correcta, puede que conozcas a ese extraño encapuchado que vimos cuando entramos en la habitación del jefe del nivel. Ahora la pregunta es, ¿qué conexión tienes con él, que sabes que nosotros no? Mientras el líder contemplaba todo eso, una intranquila Asuna estaba en su habitación, todavía mirando sus manos, que estaban temblando. Después de todo,
Yo maté a una persona, el shock de lo que hizo obviamente era de esperarse, después de todo había matado por primera vez, pero fue solo para proteger a mis amigos y a la demás gente. Ella misma trataba de justificarse a sí misma, pero esta situación era muy fuerte más siendo tan joven, a pesar de que hizo lo que considero correcto para salvar a sus amigos, una parte de ella no pudo evitar sentir el arrepentimiento de haber acabado con la vida de alguien. Uno podría pensar que ella le desearía lo peor a los player killers, y si bien los odiaba jamás les desearía la muerte, y tras ver sus manos temblorosas, se sintió mal. Esto no me convertirá en uno de ellos. Asuna sacudió su cabeza, no podía permitirse quebrarse. Céntrate, Asuna, no puedes venirte abajo, el gremio necesita de su vicecomandante, hay que mantener la moral elevada. Ella debía de mantenerse fuerte, ahora más que nunca el gremio necesitaba de ella y su capacidad para dirigirlos, era su deber como la segunda al mando del gremio, sabía que si ella se rendía entonces se iría perdiendo aún más rápido la esperanza de todos los demás jugadores. Ese era el papel de un líder, la de inspirar a aquellos que estuvieron bajo sus órdenes, motivarlos a conseguir la victoria para conseguir la tan anhelada libertad de la vida real. La pregunta era hasta cuándo podría ella ocultar sus problemas, hasta cuándo finalmente se volvería demasiado para ella y finalmente se quebraría, esa era la cuestión. Ahora habían muchas más cosas atormentándola, ella trataba de hacérsela fuerte para poder proyectar esa imagen de la líder que ellos necesitaban. Mientras se acostaba en su cama, no pudo evitar que sus pensamientos se desviaran. Había cierto reploide, a pesar de sentirse dolida por su partida, ella no podía negar que lo extrañaba, no solo por todas las batallas que habían librado juntos, sino porque genuinamente lo consideraba su amigo, había estado para ella en momentos donde vaciló en su rol como líder. Tampoco podía negar que había extrañado su compañía, pese a lo apático que podía llegar a ser varias veces, era alguien bastante sabio y casi hasta parecía más mayor de linaje realmente aparentaba. Tal vez era por todo lo que habían compartido durante ese tiempo que hizo que Asuna se sintiera triste de su partida. Ella se llevó la mano al pecho sintiendo una pequeña punzada de preocupación por él, solo pudiendo esperar que, donde sea que esté, se encuentre bien. Sé que él estará bien, pero aún así, no puedo evitar sentirme preocupada por él, ella se dijo a sí mismo, por favor, donde sea que estés, ten cuidado. En una de las posadas del piso 73, cierto rubio estaba compartiendo habitación con Signum, quien ya se encontraba dormida, el reploide estaba mirando por la ventana, había tenido una mala sensación hace un par de horas, solo pudiendo esperar que hayan sido alucinaciones suyas. Por favor, manténgase a salvo, Zero suplicó mentalmente, esperando que ellos no tuvieran más encuentros con los Mavericks presentes. Asuna, Kirito, Shido, Hayato, y Ulis, cuídense. Con ese último pensamiento el reploide se fue a descansar para mañana a primera hora, salir a explorar para poder subir de nivel y seguir avanzando. Él y Signum tienen una ventaja que deben aprovechar al máximo. Aunque, no supo exactamente por qué, pero esperaba que nada malo le pasara a Signum, se estaba arriesgando mucho con dejar a que viniera con él. No dejaré que pase otra vez, no a ella también. Y así, finalizó un día cansado para él sin saber que habían pasado los integrantes del gremio. Y hasta aquí el capítulo, gente. Originalmente quería ser un capítulo más largo, pero mi cabeza ya no dio para más. Espero que en los siguientes días pueda ir escribiendo los siguientes audios para hacer un segundo capítulo de este fic, que si ya lo tenía bastante olvidado, además de ir preparando algunas cositas para Wattpad. Muchas gracias por su paciencia, y les deseo un feliz año nuevo si es que el capítulo no llega a estar publicado antes de que termine el año.記憶の砂めば得た思いまでね